Occidente vuelve a acercarse a Rusia. Tras 2 años de sonadas salidas, declaraciones altisonantes y abruptas reducciones de actividad, las empresas occidentales de repente han hecho cola. Extraoficialmente, sin comunicados de prensa ni titulares llamativos. Pero en Moscú todo se nota. Primero, llamadas, luego, almuerzos de negocios, luego, visitas cautelosas al Kremlin. Especialmente después de la toma de posesión de Donald Trump, que marcó no solo un cambio de retórica, sino un posible giro en la política de Washington. Pero Rusia ya no es la misma que en 2022, y esta vez no será tan fácil volver. 2 duras condiciones: tecnología y localización. La Rusia de hoy no es la misma que la de 2022. Entonces, las empresas se marcharon presas del pánico, presionadas por su reputación y la política. Ahora, el panorama está cambiando. Occidente vuelve a mostrar interés por el mercado ruso, pero las puertas no se abren para todos ni en las mismas condiciones. Moscú ha planteado 2 condiciones principales para el regreso de las empresas extranjeras, y ambas son lo suficientemente duras como para distinguir a quienes simplemente quieren ganar dinero de quienes están dispuestos a una seria integración en la economía rusa. La primera condición es la transferencia de tecnología. No se trata de una simple venta o licencia de un producto, sino de una transferencia tecnológica. Un conjunto completo de conocimientos, soluciones de ingeniería, estándares de producción e incluso el código fuente del software. Fuentes de Bloomberg informan de que este punto es uno de los primeros en el proyecto del Ministerio de Finanzas. Además, las tecnologías deben transferirse a socios rusos en condiciones que impidan su retirada en caso de un nuevo conflicto o deterioro de las relaciones. Tal medida es, de hecho, un nuevo modelo de cooperación. No solo un mercado de ventas, sino una plataforma para el intercambio tecnológico. Esto es especialmente importante en el contexto de la aspiración de Rusia a la soberanía tecnológica, que se ha declarado repetidamente al más alto nivel. Las sanciones a los suministros de microelectrónica, soluciones de software y equipos han llevado a un desarrollo acelerado de la base interna, pero en varios sectores los desarrollos occidentales siguen siendo más avanzados. Aquí es donde surge el interés por quienes están dispuestos no solo a vender, sino a compartir. La segunda condición es la localización, y no en el sentido condicional anterior, donde por localización se entendía solo el ensamblaje o el cambio de marca. Ahora se requiere un ciclo completo. Desde I+D, investigación y desarrollo, hasta la línea de producción y el servicio postventa. La idea es que las empresas occidentales inviertan en la creación de infraestructura, contraten empleados y trabajen con proveedores locales. Esto no solo aumenta la estabilidad de la economía, sino que también crea protección contra salidas repentinas. Después de todo, si una empresa tiene una fábrica en pleno funcionamiento, un laboratorio y una logística localizada en Rusia, salir del mercado significa perder mucho más que un par de tiendas. Los competidores tendrán derecho a voto. Una innovación que está causando mucha discusión es la participación de competidores rusos en el proceso de evaluación de las solicitudes de devolución. Anteriormente, las empresas extranjeras podían entrar en el mercado sin tener en cuenta los intereses de los actores locales. Ahora, se planea una coordinación. Dependiendo del sector, las autoridades solicitarán la opinión de los fabricantes rusos para evaluar si el regreso de una empresa representa una amenaza para las empresas nacionales. Tal mecanismo aún no se ha probado, pero su idea es simple: proteger los intereses de aquellos que no abandonaron el mercado en tiempos difíciles. Esto es especialmente cierto para las industrias donde han surgido sustitutos rusos para las marcas que se fueron. Desde la industria automotriz hasta la industria alimentaria. La lógica del Kremlin en este caso es transparente. Si las empresas occidentales quieren regresar, que ofrezcan algo que fortalezca, no que desplace, a las empresas nacionales. Esto crea una nueva configuración de la competencia del mercado, donde el Estado juega un papel activo como árbitro. Y por lo tanto, el regreso se convierte de un procedimiento corporativo en parte de una estrategia político-económica. Invitados cautelosos.
¿Quién ya ha aparecido en Moscú? Si bien no hay declaraciones oficiales, las señales informales llegan con regularidad. Un funcionario del Ministerio de Finanzas declaró directamente: no se han recibido solicitudes específicas de devolución de empresas occidentales. Sin embargo, ya se pueden ver caras conocidas en las calles de Moscú. Representantes de comerciantes internacionales, analistas, banqueros, no dan entrevistas ni organizan conferencias de prensa, pero cenan con empresarios rusos, visitan ministerios, celebran reuniones. En restaurantes en el Tin. Área de los estanques Patriarchie, en los vestíbulos de los hoteles, en desayunos de negocios privados, se discuten las perspectivas. Esta es una etapa de reconocimiento. Comprender la situación, evaluar los riesgos, sentir el estado de ánimo de las autoridades. Atención al diálogo entre Moscú y Washington. La reanudación de los contactos entre las estructuras rusas y estadounidenses ha desempeñado un papel clave. Después de la toma de posesión de Trump, el tono ha cambiado en Washington. Y aunque la retórica de las sanciones se mantiene oficialmente, los círculos empresariales han recibido una señal. Ha comenzado una reevaluación de las relaciones. Como parte de las consultas, que se llevan a cabo con la mediación de terceros países, se está discutiendo la posibilidad de una derogación parcial de las restricciones, especialmente con respecto a las empresas no relacionadas con la industria de defensa o las tecnologías estratégicas. Esto se aplica a las finanzas, la energía, el sector agrícola, la farmacéutica y la logística. Algunas empresas estadounidenses, según los participantes en las negociaciones, ya han recibido una invitación informal, que indica que el regreso es posible, pero solo en nuevas condiciones. Fue en este momento cuando surgió la idea de un intercambio tecnológico y de infraestructura. Si van a regresar, dejen parte de su know-how y creen algo útil en el lugar. Una auditoría exhaustiva. ¿Qué está haciendo ahora la empresa occidental? Nadie quiere quemarse dos veces. Por lo tanto, las sedes centrales de las grandes corporaciones están llevando a cabo lo que se conoce como due diligence, una auditoría exhaustiva de la situación. Se analizan los riesgos políticos, la rentabilidad económica y las condiciones legales. Un ejemplo reciente. Una empresa química europea que abandonó el mercado ruso en 2022 comenzó a buscar formas de regresar ya en febrero de 2025, inmediatamente después del cambio de gobierno en los Estados Unidos. No hizo declaraciones oficiales, pero mantuvo conversaciones con socios rusos, estudió el costo de la relocalización e incluso encargó un informe de marketing sobre la lealtad del consumidor. Hay docenas de historias como esta. Algunos buscan socios locales, otros alquilan oficinas en el centro de negocios Moscow City por un corto plazo. Otros se suscriben a los servicios de agencias de relaciones públicas que se especializan en el regreso silencioso de las marcas. Las sanciones no son una sentencia, sino un ruido temporal. Las sanciones occidentales fueron concebidas como una herramienta de presión. Pero para las empresas, cada vez más se están convirtiendo en un trasfondo molesto, en lugar de un obstáculo insuperable. Dejemos de lado las declaraciones ruidosas de los políticos. Las corporaciones viven según leyes diferentes. Su tarea es obtener ganancias. Y el mercado ruso sigue siendo grande, solvente, logísticamente conveniente y cada vez más maduro tecnológicamente. De ahí el interés. Las sanciones en algún momento se convertirán en una herramienta de negociación, no de bloqueo. Y cuando llegue ese momento, los primeros serán aquellos que ya hayan realizado un reconocimiento, preparado el terreno y firmado un protocolo de intenciones. Precaución en lugar de entusiasmo. Las empresas esperan condiciones fijas. Las empresas occidentales no tienen prisa por regresar a Rusia. La razón principal es el temor a repetir lo de 2022, cuando muchas corporaciones anunciaron inicialmente su salida y luego, al enfrentarse a pérdidas reales, vacilaron entre los costos de reputación y las pérdidas comerciales. Hoy en día, nadie quiere encontrarse en una situación en la que, 6 meses después de regresar, tenga que irse de nuevo, con pérdidas duplicadas. Por lo tanto,
Las empresas esperan garantías claras. El punto de referencia mínimo es la fijación de las fronteras actuales del conflicto, incluso en forma de una tregua informal. Sin esto, cualquier paso hacia el mercado ruso se considerará de alto riesgo, especialmente teniendo en cuenta que la retórica de las sanciones en Europa persiste y algunas industrias, incluidas la fintech y las tecnologías de doble uso, siguen estando bajo el control especial de los reguladores. Según el Financial Times, una parte importante de las empresas occidentales que hace 2 años estaban seguras de salir del mercado ruso, hoy han puesto estos planes en pausa, no por principios, sino por una expectativa pragmática. La evaluación de riesgos, el mantenimiento de las cadenas de distribución en modo latente, la preparación legal, todo esto está en marcha, pero en modo de espera. Rusia no espera pasivamente, se está creando una arquitectura de retorno. Mientras las empresas occidentales esperan, el Kremlin está actuando. Según los participantes en las consultas entre las estructuras rusas y estadounidenses, se ha dado una señal clara. El mecanismo para el regreso de las empresas debe estar construido de antemano, y no se limita a solicitudes formales o al levantamiento de sanciones. En primer lugar, cada caso se examinará individualmente, teniendo en cuenta la importancia política, económica y tecnológica de la empresa. En segundo lugar, se están introduciendo obligaciones de inversión que excluyen la posibilidad de una salida rápida después de obtener ganancias. El mecanismo de no retorno es la principal barrera contra la fuga repetida. Un elemento clave del nuevo modelo será la protección contra una salida repetida. Se ha propuesto introducir una regla. Si una empresa se va por segunda vez, lo pierde todo. En el sentido literal, los bienes inmuebles, las instalaciones de producción, la propiedad intelectual, las licencias, todo esto puede ser nacionalizado o vendido con una compensación al presupuesto. Una alternativa es la introducción de depósitos de garantía o garantías de inversión. Una empresa que decide regresar se compromete a invertir una cierta cantidad en el desarrollo de la infraestructura, la educación, la esfera social o los nuevos territorios. Este dinero se bloquea por un período de 3 a 5 años. Si la empresa se va, la garantía pasa al Estado. Este enfoque no está diseñado para una afluencia masiva, sino para la KIN. Filtración. Solo permanecerán aquellos que estén realmente interesados en el trabajo a largo plazo y comprendan las reglas del nuevo juego. No más socios temporales. Rusia ha dejado claro, no habrá más experimentos a corto plazo. El regreso es posible, pero solo como parte de una nueva estrategia económica, no como una herramienta de beneficio inmediato. Es por eso que lo primero no son las declaraciones, sino la voluntad de compartir los riesgos. En esta arquitectura, el regreso de las empresas deja de ser un gesto de buena voluntad para convertirse en un contrato de inversión con un alto grado de obligaciones. Sin la disposición a suscribir estas condiciones, la entrada está cerrada. Trabajar en las nuevas regiones es parte del paquete, no un gesto de buena voluntad. Una de las condiciones fundamentales que se exigen hoy a los potenciales retornados de Occidente se refiere a la geografía de su futura actividad. No se trata simplemente de abrir una oficina en Moscú o restablecer la distribución en San Petersburgo. La dirección rusa insiste. La participación en la integración económica de las nuevas regiones es un punto obligatorio. No es un gesto de carácter político ni una acción simbólica. Es una parte bien pensada de la estrategia económica. Los nuevos territorios que se han incorporado a Rusia requieren inversiones colosales en infraestructura, logística, procesamiento de materias primas, medicina, energía y comercio. La participación en su reconstrucción y modernización se convierte en una especie de ticket de entrada para las empresas occidentales. La idea es sencilla. Si quieres volver a ganar dinero con el consumidor ruso, primero invierte en lo que fortalece al país. Esta regla se aplica a todos, desde las grandes corporaciones energéticas hasta las cadenas minoristas, líneas de producción, centros logísticos, complejos agrarios, institutos de investigación conjuntos. Todo esto puede llevarse a cabo en los nuevos territorios. Las inversiones a largo plazo son una garantía contra la fuga.
El compromiso de trabajar en las nuevas regiones no se limita a añadir un punto a los acuerdos corporativos, sino que en realidad bloquea la posibilidad de una rápida reducción de la actividad. Construir una fábrica, formar a los empleados, implementar la logística, todo esto requiere tiempo y recursos. Esto crea barreras naturales contra una segunda salida. Las empresas que estén realmente dispuestas a una cooperación a largo plazo estarán preparadas para estas condiciones. Las demás serán eliminadas en la fase de negociación. Esta selección conviene a la parte rusa. Se necesitan socios, no arrendatarios temporales. El apoyo de la población es un efecto secundario, pero importante. La participación de las marcas occidentales en la reconstrucción de las nuevas regiones también desempeñará un importante papel social. En el contexto de una aguda confrontación geopolítica, cualquier regreso de las empresas occidentales puede ser percibido negativamente por la sociedad. Sin embargo, las empresas que crean puestos de trabajo, modernizan la infraestructura e invierten en el desarrollo, obtienen legitimidad desde abajo. Esto es especialmente importante en un contexto de presión de las sanciones. La gente percibe estas empresas no como símbolos de influencia ajena, sino como un instrumento para mejorar la calidad de vida. Y este es un argumento sólido a favor de una presencia sostenible en el mercado. Si no quieres construir, no vuelvas. Las autoridades rusas han adoptado una postura firme. Ni concesiones, ni preferencias, ni condiciones especiales sin inversiones recíprocas. La participación en el desarrollo de los nuevos territorios no es una petición, sino una exigencia. Y no se trata solo de presencia física, sino también de inversión directa, impuestos y asociación social. De este modo, la geografía se convierte en un criterio de fiabilidad. Quien esté dispuesto a ir a una región difícil, a invertir, a asumir riesgos, es considerado un socio. Quien solo busque beneficios en las grandes metrópolis centrales, se queda fuera del nuevo modelo económico. ¿Por qué todo esto es posible? Las empresas occidentales consideran la posibilidad de volver al mercado ruso no por razones ideológicas, sino por su viabilidad económica. A pesar de las sanciones a gran escala, Rusia ha conseguido adaptarse. La producción nacional ha sustituido a parte de las importaciones, se han reformateado las cadenas logísticas y se han reforzado los lazos con China, Turquía, Oriente Medio y el sudeste asiático. El sistema energético del país sigue funcionando de forma estable y la capacidad adquisitiva interna, especialmente en las grandes ciudades, sigue siendo alta. En 2 años se ha realizado un trabajo a gran escala para reforzar la autonomía económica. Se han introducido subvenciones para la localización, se han ampliado las medidas de apoyo a la producción y se ha acelerado la concesión de licencias de tecnologías. Especialmente dinámicos fueron los sectores que antes dependían de componentes extranjeros. El farmacéutico, el de la construcción de maquinaria, el de los electrodomésticos y el de la industria alimentaria. Esto permitió no solo reducir la dependencia, sino también crear una base para un crecimiento sostenible sin tener que depender de las cadenas de suministro occidentales. La competencia en varias industrias ha disminuido. Las marcas que se fueron dejaron tras de sí nichos de mercado que fueron ocupados en parte por fabricantes asiáticos o nuevas empresas rusas, pero en algunos segmentos hubo escasez, especialmente en los servicios premium, minoristas y B2B. Esto creó un vacío que puede llenarse con una estrategia de retorno inteligente. La escasez es especialmente notable en los segmentos en los que antes dominaban las empresas occidentales. Equipos profesionales, servicios informáticos, soluciones especializadas para la logística y la automatización. En un contexto de turbulencias económicas mundiales, Rusia se percibe como un lugar más predecible para hacer negocios. Los países con un rápido crecimiento, como la India, implican la inestabilidad del entorno jurídico y la dificultad de entrar en el mercado. China exige el pleno cumplimiento de la política estatal y el control sobre los activos. Los mercados africanos y latinoamericanos son atractivos por su dinamismo, pero son políticamente vulnerables. El mercado ruso ofrece reglas duras pero claras. Si las cumples, te permiten trabajar. Para las corporaciones transnacionales, cansadas de la presión política en otras jurisdicciones,
Este modelo se está volviendo beneficioso. La estabilidad en el sector energético es un factor de atractivo aparte. En medio de las crisis energéticas en Europa y la inestabilidad de los suministros de otras regiones, Rusia sigue siendo un proveedor grande y confiable de recursos. Petróleo, gas, carbón, uranio, madera, metales de tierras raras. Para el sector manufacturero, esto significa costos reducidos y acceso a componentes clave para la producción. El mercado laboral también sigue siendo competitivo. La alta cualificación del personal, la disposición a la adaptación, el costo estable de la mano de obra y el acceso a la base de ingeniería hacen que Rusia sea atractiva desde el punto de vista de la localización. Esto es especialmente cierto para las industrias automotriz, electrónica y química, donde las empresas occidentales ya han tenido una experiencia exitosa de localización, y la infraestructura, aunque temporalmente conservada, todavía existe. Trump y el nuevo vector que. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las empresas recibieron una señal sobre una posible corrección de la política exterior estadounidense hacia Rusia. Ya en las primeras semanas de su nueva administración, se hicieron declaraciones sobre la necesidad de un diálogo pragmático con Moscú, una revisión de la presión de las sanciones y una expansión de la interacción económica. El Congreso sigue siendo cauteloso, pero el Poder Ejecutivo demuestra más flexibilidad. Las estructuras de consultoría estadounidenses han comenzado a actualizar las previsiones sobre los riesgos y oportunidades en la dirección rusa. Según las filtraciones de los informes analíticos, la Casa Blanca no impedirá el regreso a la Federación Rusa, a menos que se trate de sectores de alta tecnología y militares. La banca, la energía, los alimentos, los productos farmacéuticos, la electrónica de consumo y la logística se consideran direcciones neutrales y potencialmente permisibles para el reinicio. Ya se han registrado casos en los que los bancos internacionales han iniciado reuniones informales con instituciones financieras rusas para discutir las condiciones de la futura presencia. En algunos casos, se discuten esquemas de trabajo a través de Kazajstán, los EAU y Turquía como centros neutrales. Los comerciantes de materias primas y los operadores logísticos estadounidenses han comenzado a probar el terreno a través de terceras jurisdicciones. Se abren oficinas en los países de la CEI, desde donde potencialmente será posible volver a gestionar las cadenas de suministro. Se están llevando a cabo consultas legales sobre el cumplimiento de las nuevas condiciones que ofrece la parte rusa. Transferencia de tecnología, participación en nuevas regiones, mecanismo de no retorno. Teniendo en cuenta la experiencia de 2022-2023, las empresas no quieren actuar impulsivamente. Se crean grupos de observación. Se inician auditorías internas de riesgos en las grandes corporaciones. Algunos contratan consultores que han trabajado anteriormente en Rusia para restablecer los canales de comunicación. Se están evaluando los gastos de logística, las opciones de repatriación de beneficios y las oportunidades de seguro de riesgos políticos. En medio de la creciente competencia de China por el acceso a los recursos rusos, Estados Unidos se esfuerza por no quedarse atrás. Algunos analistas en Washington dicen directamente: la ruptura total de los lazos económicos con Rusia perjudica a las propias corporaciones estadounidenses, especialmente en los sectores estratégicos, donde Rusia sigue siendo un proveedor único, por ejemplo, en la energía nuclear y la metalurgia. Esto también se está convirtiendo en un argumento a favor de reiniciar las relaciones, aunque sea parcialmente. Trump y el nuevo vector. La inauguración de Donald Trump ha jugado su papel. Su equipo ya ha dejado claro que la política hacia Rusia puede cambiar. No se trata solo de levantar las sanciones, sino también de intentar reiniciar las relaciones económicas. Por supuesto, todavía no hay nada concreto. Pero en los negocios, lo principal son las señales. Y ya las hay. Washington, según información de analistas estadounidenses, no bloqueará el regreso de las empresas al mercado ruso, si no se trata de sectores estratégicamente importantes, como la defensa o las tecnologías de alta precisión. Pero en la energía, el sector financiero, los bienes de consumo, el camino está abierto. Y los comerciantes y los bancos,
ya han comenzado a aprovecharlo. El mundo después de las sanciones. ¿Quién será el primero? El regreso al mercado ruso para las empresas occidentales hoy en día no es solo una decisión comercial, sino también un desafío político. Dentro de cada corporación, esta cuestión pasa por varios niveles, desde el departamento legal hasta el departamento de riesgos reputacionales. Surge un equilibrio complejo. Por un lado, las ganancias potenciales. Por otro, los temores ante las críticas en los medios de comunicación, por parte de los activistas, por parte de las estructuras estatales. Ser el primero en ir significa asumir el golpe. Es por eso que en la primera ola, a menudo entran empresas con un alto grado de autonomía o baja publicidad. Podrían ser operadores privados, operadores logísticos, empresas energéticas, integradores de TI del sector B2B. Operan sin una amplia cobertura mediática y pueden probar la reacción de los mercados, los reguladores y el público sin comunicados de prensa ruidosos. Algunas estructuras ya están preparando el terreno. En Moscú se han visto representantes de corredores internacionales, abogados que trabajan en bolsas de materias primas, así como especialistas en pagos transfronterizos. Todos están resolviendo una cuestión práctica: cómo regresar de manera que no parezca una traición política, pero que al mismo tiempo permita empezar a ganar dinero de nuevo. Las empresas están probando canales de pago, estructuras legales, contratos de suministro a través de jurisdicciones neutrales. Los esquemas financieros y legales se están construyendo a través de centros: Kazajistán, EAU, Turquía. Desde allí ya se están realizando contratos de prueba, negociaciones y la creación de estructuras conjuntas con socios rusos. Las oficinas formales pueden abrirse más tarde. Ahora la tarea es probar el mecanismo. Si es posible regresar sin dolor. En algunos casos, el regreso se produce bajo la apariencia de terceros, empresas asiáticas o de Oriente Medio, que en realidad representan los intereses de grupos occidentales. El segundo escalón son las empresas que esperan un precedente. Tan pronto como los primeros actores pongan en marcha los procesos operativos y se aseguren de que no habrá represalias sistémicas, comenzará la fase de copia. Este es un modelo típico de comportamiento de las empresas transnacionales. Minimizar los riesgos a expensas de la experiencia ajena. Lo mismo ocurrió con el regreso a Irán después de que se levantaran parcialmente las sanciones en 2015. Primero fueron los comerciantes de petróleo, luego los bancos y, finalmente, la industria. La conducta de Koz. Rusia será decisiva. Si las primeras empresas se enfrentan a una burocracia excesiva, requisitos de inversión inflados o la imprevisibilidad de los reguladores, el proceso se ralentizará. Si se propone un algoritmo de entrada transparente, aunque sea estricto, el efecto dominó será inevitable, especialmente teniendo en cuenta que, para entonces, algunas empresas ya estarán sufriendo pérdidas debido a la pérdida del mercado. Los grandes minoristas, fabricantes de equipos de construcción y operadores logísticos ya están informando de un aumento de los costes debido a la falta de presencia en Rusia. La principal barrera es la opinión pública en Occidente. Para sortearla, las empresas están dispuestas a utilizar argumentos como el empleo, el acceso a los recursos y el mantenimiento de la estabilidad mundial. Algunas corporaciones apostarán por la retórica G, presentando su regreso como una forma de contribuir a los programas medioambientales y sociales dentro de Rusia. Otras intentarán presentar su regreso como inversiones en proyectos humanitarios, iniciativas educativas y la reconstrucción de infraestructuras. Se están elaborando justificaciones legales. El regreso no significa cooperación con el Estado, sino simplemente el restablecimiento de la actividad comercial. Algunas empresas están dispuestas a limitarse a los servicios de consultoría y la externalización para mantener la distancia de los sectores sensibles. Se está trabajando con los auditores, desarrollando modelos para minimizar los riesgos de las sanciones. No nos hagamos ilusiones. Las empresas no regresan por solidaridad. El mecanismo de retorno no tiene nada que ver con la noción de amistad o simpatía política. Es una cuestión de cálculo.
Las empresas occidentales no se fueron por su propia voluntad, sino que fueron expulsadas bajo presión. Hoy las condiciones están empezando a cambiar, y las empresas no regresan por simpatía, sino porque es económicamente justificable. Rusia lo entiende y actúa con racionalidad. No está construyendo una imagen de suplicante. Por el contrario, está utilizando la situación actual como palanca para formar una nueva arquitectura de acceso. A través de la inversión, la transferencia de tecnología, la participación en el desarrollo regional. No es un ultimátum, sino una diplomacia económica de nueva generación. El control de las salidas repetidas, la creación de mecanismos de no retorno, la exigencia de una profunda localización e integración tecnológica son todos instrumentos para formar un formato de presencia sostenible. Ninguna de estas medidas es casual. Están integradas en una estrategia para contener el capital a corto plazo y filtrar a los socios fiables. En este contexto, se está creando una nueva geografía corporativa. Algunas empresas entrarán a través de empresas conjuntas, otras a través de asociaciones con estructuras estatales. En algunos sectores, pueden darse casos de localización forzosa, en los que los permisos de actividad solo se concederán a condición de que se invierta en infraestructuras de importancia crítica. Para Rusia, lo importante no es solo el regreso de las marcas, sino la formación de actores predecibles y dependientes del mercado interno. Esto hace que la economía sea menos vulnerable y reduce el riesgo de una nueva conmoción. Las empresas occidentales, a su vez, obtienen un mercado con alta rentabilidad, menor competencia y reglas claras, si están dispuestas a aceptarlas. El resultado es un modelo en el que las empresas occidentales ya no dictan las condiciones, sino que se integran como invitadas con obligaciones de inversión. El primer paso es el más difícil, pero quienes lo den primero tendrán acceso a recursos estratégicos, logística barata, base de personal y protección política. Los demás tendrán que esperar su turno. En lugar de un epílogo, los negocios no son amistad, son beneficio. La historia de la salida y el regreso de las empresas occidentales demuestra que la economía global no conoce aliados eternos. Hoy el negocio se va bajo presión, mañana regresa por beneficio. Rusia lo entiende. Y ahora dicta las reglas, no de rodillas, sino desde una posición de fuerza. Las condiciones que plantea Moscú son duras pero no absurdas. Corresponden a los intereses del Estado y crean las condiciones para una cooperación sostenible. En este nuevo mundo, no gana el que grita más fuerte sobre la libertad de mercado, sino el que sabe defender sus intereses. Y Rusia hoy tiene los recursos y la voluntad política para ello. El regreso de las empresas occidentales se convertirá no solo en un símbolo económico, sino también político. Un símbolo de que el mundo está cambiando. Y que Rusia, a pesar de todo, sigue siendo un actor importante con el que tarde o temprano todos querrán volver a hacer negocio.